Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios en esta serie del mes Sabiduría. Yo quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Proverbios capítulo 18 y en esta ocasión vamos a leer el versículo número 14. En la enfermedad el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? Versículo 24. Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Querido hermano y querida hermana, en esta ocasión yo quiero hablarte de un tema muy importante. Cuando tú y yo pensamos en la sabiduría, ser sabio es ayudar al enfermo. Ayudando al enfermo es lo que yo quiero que compartamos en esta ocasión. Sin duda la Escritura nos habla de que tú y yo debemos de hacer el bien a nuestro prójimo sin importar quién sea, a cualquier persona, las veces que sean necesarios. Y nuestro Señor pues nos dio el ejemplo de que Él ayudó a muchas personas cuando estuvo aquí en la tierra. Nuestro Dios en todo el contexto de la Biblia nos ha dado el ejemplo cómo Él ha tenido el cuidado de los enfermos. Y la Escritura, la Biblia misma, le da un significado muy importante a aquellas personas que están en una situación vulnerable, en una situación de dolor, en una situación de enfermedad, en una situación difícil. Y es por ello que tú y yo no podemos obviar esa situación. Tú y yo no podemos obviar que Dios espera que tú y yo atendamos ese llamado. Atendamos ese llamado a velar por las personas que están enfermas. Y sabes, el versículo número 14 dice: en la enfermedad del ánimo levanta el enfermo. Hay tres maneras por lo menos que tú y yo podemos ayudar al enfermo. Y si tú piensas en alguien, siempre hay alguien en nuestra familia, en nuestras amistades, en la iglesia, al cual tú y yo podemos ser usados por Dios para ser de bendición para otros. Primeramente, animando a esas personas que están enfermas. Y algo que esas personas necesitan es palabras de ánimo. Tristemente hay personas muy imprudentes que cuando llegan a visitar a un enfermo lo que vienen y le cuentan son testimonios o experiencias negativas. Frases, por ejemplo, diciéndole a esa persona que de esa misma enfermedad murió un familiar o murió un amigo, que le pasó esto, le pasó aquello, y lo que viene a hacer a esa persona no es a motivarle, es a desanimarle, es a causarle miedo, temor, más dolor emocional. Tú y yo debemos de hacer todo lo contrario. Debemos de darles palabras de ánimo, debemos de levantarles y recordarles las palabras de esperanza, esas palabras que lo encontramos en la palabra de Dios, que Dios tiene el control de la enfermedad, que Dios es el médico por excelencia y que su voluntad se hace, y que en medio del dolor Dios puede confortarle, Dios puede consolarle, a Él puede acudir para poder hallar socorro, para poder hallar fortaleza, de tal manera que el ánimo es tan importante cuando tú y yo podemos ayudar a un enfermo. Una llamada, un mensaje, visitarle, animarle. No sabes cuánto va a impactar la vida de esa persona. Y si tú vienes y le das esa palabra que él necesita, quizás esa persona ya está a punto de tirar la toalla, ya no quiere continuar la lucha, pero tú vienes y eres obediente a la voz de Dios y vienes y le animas. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que tú y yo podamos ayudar al enfermo, animándole, ayudándole, aconsejándole, dándole dirección, dándole seguridad en el Señor, anunciándole el evangelio, que si esa persona no conoce a Cristo, que le pueda conocer, si ya le conoce, que pueda fortalecer su fe en el Señor. Una manera más también que podemos ayudar a esa persona, además de animarles, es orando por ella. Es orando por esa persona, es poniéndole esa necesidad que está pasando al Señor y clamando a Dios en nuestro hogar, pero también orar junto con esa persona y también recordarle a esa persona que estás orando por ella. No sabes cuánto le va a aliviar, le va a animar, que ese interés no solamente está de parte de Dios para con esa persona, sino que estás tú interesándote y estás ahí con esa cobertura en oración. Es hermoso poder decirle a esa persona cómo puedes orar por ella o recordarle que tú estás orando por esa persona. Esos hábitos, esas prácticas nos hacen falta mucho a nosotros. Quizás por temor, por miedo, por pereza, por falta de disciplina. Pero tú y yo debemos de recordar que la oración del justo puede mucho, porque nuestro Dios es grande en misericordia. Así que recuerda por favor esto. Ayudamos al enfermo animándole, pero también orándole y recordándole que estamos orando por ella.
ayudándole en esos momentos que él está sufriendo, está adolorido, quizás no puede más, y tú vienes, te sientas con él y oras con esa persona. Y ahí en medio del dolor esa persona puede hallar fortaleza espiritual, puede hallar esa fortaleza, ese consuelo que necesita. Y tú y yo podemos ser usados por nuestro Dios de esa manera. Y la tercera forma como tú y yo podemos ayudar al enfermo, y es una manera sabia, es ayudando a sus necesidades. Puede que esa persona quizás no tenga para comprar un medicamento y tú, con tu sacrificio, pero con amor, puedes hacerlo, hazlo. Puede que esa persona no quiera ir al médico, pero tú le convences, le aconsejas que pueda acudir a una persona que le pueda dar una atención de salud. Si esa persona está con un problema de depresión, de ansiedad, también tú le indicas a buscar a una persona que le atienda en esa salud mental, pero que tenga también ese temor de Dios, y que tú puedas estar ahí para poder animarle. Cuestiones como la depresión, la ansiedad y muchas cosas más, como el pánico en medio de esta situación de pandemia, se descuidan. Y vemos ahora muchas personas que se suicidan, muchas personas que caen en la desesperación y toman malas decisiones que después se arrepientan. Es ahí donde tú y yo venimos y damos posibles soluciones para visitar a esas personas profesionales de salud, tanto mental como física, pero también cuando tú y yo venimos y proporcionamos a sus necesidades. Quizás esa persona necesita una dieta muy importante, pero no cuenta para poder sobrellevar esa dieta. Tú puedes ser parte de eso. Quizás no vas a completar todo, y quizás no lo vas a hacer, pero con una ayuda que tú hagas, sembrando esa semilla, eso se va a hacer de mucha bendición para esa persona. Maneras de cómo tú y yo podemos ser útil, hay muchas. Orando, animando y proveyendo para esas necesidades tanto de esa persona como de su familia. Entonces, querido hermano y querida hermana, amigo y amiga, queremos ser sabios, ayudemos a los necesitados, ayudemos a esas personas que están enfermas. Que el Señor te bendiga en ese día.